Dicen que tengo ego porque me grabo. Bueno, no, digo, hemos leído, vieron, 6-7 minutos, es una lectura, es un librito muy corto. Digo, antes de decir algo del libro, algunas notas exegéticas, quería compartir con ustedes el número 1132 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dice que leer la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, Sacra Scriptura, principalius es incorde ecclesiae, quam in materialibus instrumentis is scripta, que la Sagrada Escritura principalmente está en el corazón de la Iglesia más que en la materialidad de lo escrito, en los papiros, en la tinta, ahora diríamos en el papel, en la impresión. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura, secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesia, según el sentido espiritual que el Espíritu dona a la Iglesia, dice Orígenes, porque la palabra de Dios tiene una doble autoría, el autor que escribe, que tiene las características propias de que escribe, por eso hay algunos autores que son mejores escritores, otros peores, se expresa la sabiduría de la época. Cuando Dios da la gracia de la inspiración, empuja a uno para escribir, no es que le da conocimientos nuevos, sino que lo empuja a escribir algo que él sabe, que entiende, que está viviendo, y después Dios, que es el autor principal, tiene, digamos así, el objetivo de la Sagrada Escritura, que es conocerlo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y el número del Catecismo 1143, estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Para que se entienda, digamos así, el Antiguo Testamento es proyección y el Nuevo Testamento es cumplimiento. El Antiguo Testamento anuncia, el Nuevo Testamento cumple. ¿Y qué siempre revela? Lo primero que siempre revela, eso es lo que yo digo mucho en las homilías, porque a veces las homilías o las pláticas son, digamos así, como moralizantes. Enseguida buscamos qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Y lo primero que la palabra de Dios me revela es a Dios. Lo primero que la palabra de Dios revela es a Dios. Y acá vemos en un texto antiguo del Antiguo Testamento que precisamente tenemos la revelación del mismo Jesucristo, ese Dios misericordioso que es nuestro Padre. Dicho lo cual, voy a dividir la exposición en dos partes. La primera, unas cuestiones preliminares que son necesarias para entender, y después, más o menos, el mensaje sencillo, pero contundente de este libro de Jonás. La época de composición, más o menos los que tienen la Biblia del pueblo de Dios, esta Biblia está muy bien traducida, la han incorporado otros países inclusive, y el autor, uno de los autores principales, es el padre Armando Leborati, de La Plata, con el cual estudiamos muchos de los sacerdotes que somos de Avellaneda. Y la época de composición comúnmente fijada en el siglo V, por una serie, antes de Cristo, por supuesto, ¿no? Siempre ahora estamos antes de Cristo, por una serie de razones bastante convincentes, aparte del cántico de Jonás dentro del pez, que es una composición poética arcaica, afín, vieron que es parecida a los Salmos, que se supone utiliza un texto precedente. La lengua original es el hebreo post-exílico, anterior al influjo incluso del griego. Si lo colocamos al libro entre el edicto de Ciro, que consintió a los hebreos volver a la patria en el 538, y la expansión de Alejandro Magno en torno al año 333 a.C., que hizo se afirme la cultura helenística. La expresión que encontramos, vieron cuando los marineros le preguntan, ¿quién eres? ¿De quién te escapas? Y él dice, el Dios del cielo. Esta expresión es muy antigua, es insólita en los textos antiguos y remite a la terminología religiosa de la época persiana. Nínive, que fue destruida en el año 612, aparece aquí descrita en términos fabulosos, como una ciudad de tiempos remotos, ya entrada en la leyenda. Es una ciudad literalmente grande delante de Dios. Una ciudad que, dice el texto, se necesitaba 3 días para recorrerlo, lo que equivaldría a un diámetro de 90 kilómetros. Es exagerado, no podía haber sido en esa época.
Jonás, el protagonista, no es ciertamente el autor, no es presentado como tal por el texto, el cual texto ejercita sobre el profeta una ironía destacada y sin misericordia. Ya vamos a ver por qué. Pero de hecho, un profeta Jonás existió en el siglo VIII. La única nota que tenemos es una anotación del libro de los Reyes, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice que Jeroboam II, que reinó del año 783 al 743, vieron que antes de Cristo los años van para abajo, se van restando, un largo reinado en el reino del norte. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Como se ve, es el mismo personaje, Jonás, hijo de Amitai, personaje que un escritor, siglos después, escritor que permanece desconocido, toma como personaje principal a Jonás. Recordemos que en el mundo antiguo, inclusive después de Cristo, por ejemplo, tenemos obras en la Iglesia de la Teología que tienen una cierta validez, que se llaman ahora el pseudo Dionisio. ¿Por qué el pseudo Dionisio? Porque al principio, cuando la obra apareció en la Edad Media, todo el mundo pensaba que la había escrito Dionisio el Areopagita, el que había sido discípulo directo de San Pablo. Después no, el texto era más del siglo IV, era un texto más antiguo, pero antiguamente la gente no es como ahora. Vieron que ahora los personajes más o menos que no saben escribir, escriben libros igual, pero se lo hacen escribir a un periodista. En realidad lo escribe el periodista, pero aparece el nombre del personaje que quiere hacerse ver. Antiguamente era al revés, lo que se quería era comunicar un mensaje, comunicar un anuncio, una verdad, una noticia, entonces se buscaba un nombre llamativo que busque difundir el mensaje, no la persona, no que el que escribo soy yo. Hay un montón de gente que tiene 7, 8 libros escritos, pero ninguno lo escribió él. Es simplemente que se lo pone el nombre. Antiguamente era al revés, la gente buscaba tener un texto bien hecho y para que ese texto fuera más conocido se lo ponía a nombre de otro. Era una práctica muy común y también está dentro de la Sagrada Escritura. Para que entendamos bien, tenemos que clarificar el género literario. Acá la Biblia del Pueblo de Dios dice que es parábola. Yo hago una precisión un poquito más, digamos así, subrayada. ¿Qué quiere para saber el género literario? Porque tenemos que saber qué género literario para ver qué quiere decir el autor. ¿Quiere ofrecernos un relato de sucesos realmente acaecidos? Esto sería un género histórico. ¿Quiere ofrecernos un relato teológico mediante símbolos? Esto sería un género literario, didáctico, alegórico. ¿O quiere ofrecernos un libro con un cierto humor? No está dicho que la palabra de Dios no pueda enseñar divirtiendo. Y entonces sería una parábola de género ameno, una parábola ameno. Ya vamos a ver por qué. Porque hay que ver también, para entenderla, compararla con otras cosas de la Sagrada Escritura. Dicho sea de paso, no sé si ustedes tienen curiosidad o no, este libro no tiene pretensión histórica porque no está puesto entre los libros históricos, está puesto entre los libros proféticos. Es uno de los 12 profetas mayores. Están los menores, están los profetas mayores y hay 12 profetas menores. Dentro de los profetas menores está puesto Jonás, aunque es un libro absolutamente atípico, distinto, si ustedes se han tomado el trabajo de compararlos con los libros que lo preceden o suceden. Ni la colocación tradicional del libro en la Biblia, lo que les adelanté, ni su composición nos permiten contar a Jonás entre los libros históricos. Nunca fue contado entre los libros históricos, siempre entonces fue puesto entre los libros proféticos, aunque no es igual a ninguno de ellos. Es indudablemente un relato, pero no es un relato histórico. Más bien, el tono de la narración es deliberadamente de fábula, mirando no a la verosimilitud, sino al efecto artístico. Los prodigios, sean por el número, sean por la cualidad, son enumerados, podríamos decir, con una frivolidad complacida, es decir, exagera. Este es como el cuento que el mentiroso que no le querían dejar decir que habían pescado porque él era muy mentiroso, y dice, bueno, te vamos a atar la mano, ¿no? Entonces le vamos a atar la mano, van todos los pescados que pescaron,
y este tenía todas las manos para que no. Dice, imagínense si será grande el pescado que tenía los ojos así. Un poco exagerado, fabulesco, digamos. Parecería que aquí hay una falta de fiabilidad psicológica. Perdón por hacer esta digresión. Se trata de un profeta auténtico, es un profeta auténtico, vimos en el segundo libro de los Reyes que existió, que cree poder materialmente escapar de Dios. Un hombre egocéntrico, como Jonás, para que vean el contraste de los libros, ¿no? Que improvistamente se muestra generoso e invita a los marineros a sacrificarlo por el bien de todos. Un predicador que se enfurece porque su predicación tuvo éxito. Se enfurece y se desea la muerte. ¿Te parece justo estar así enojado? Le dice Dios. Sí, y me deseo la muerte. ¿Y qué? ¿Le parece justo? La misma conversión repentina de una ciudad como Nínive, habitada por los feroces asirios y con una población al menos de 1 millón de personas, al decir del autor, porque vieron que habla de más de 120.000 personas que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda, dice literalmente. Acá dice el bien y el mal, que es lo mismo. En la mentalidad de la época, esas personas que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda son los niños. Esto da la suma improbable de aproximadamente 1 millón y pico de habitantes. La impresión que da es que se quiere divertir no solo a expensas del protagonista, sino también un poco a expensas del lector. La mano ligera con que los hechos vienen compuestos y presentados, mostrando un designio preestablecido, y esto nos hace comprender que el narrador no nos quiere informar de un suceso real, cuanto enriquecer jocosamente nuestro espíritu. Son admirables la elegancia y la serenidad con que en esta obra se trata de cuestiones eternas y tremendas, como son las cuestiones del pecado del hombre, del posible retorno a Dios y de la salvación de todos los pueblos. Es un libro didáctico, aquí se quiere enseñar, pero no con sentencias y razonamientos serios e intrincados, abstractos, sino más bien con la narración de hechos insólitos y pintorescos. No nos olvidemos que Jesús enseñaba con parábolas y comparaciones del pueblo constantemente, Y eso no quiere decir que no exista la realidad de personaje, porque, por ejemplo, hablando de comparaciones, Jesús hace una comparación que tuvimos hace poquito la lectura de entre semana, del rico Epulón y el pobre Lázaro, que es una figura retórica, porque Jesús dice que les puso una comparación. Y nosotros en el ritual de difunto le decimos a los difuntos que te salga Lázaro a recibir. ¿Qué quiere? Porque Lázaro, en ese cuentito que hace Jesús, es la figura del justo en definitiva desprotegido. Entonces, que esos justos desprotegidos reciban a nuestros difuntos. No sé si alcanzan, no quiere decir que la Biblia es un conjunto de invento, todo lo contrario, la Biblia es inerrante, dice la verdad, pero tiene géneros literarios diversos y como se maneja en un idioma fundamentalmente el hebreo y el arameo que no tiene abstracción, necesariamente tiene que recurrir a este tipo de historias coloridas para que la gente entienda lo que nosotros hoy podemos, si más o menos tenemos una cultura media, entender por una abstracción o por un sentido figurado de alguna frase o texto. El hebreo es concreto, no es figurado, y por lo tanto tiene que echar mano a estos recursos literarios. Atención, es necesario cuidarse de la aparente ingenuidad de esta obra. Los iluministas del siglo XVIII, con Voltaire a la cabeza, han hecho de este libro y este autor el objetivo preferido de su irrisión y burla, y no notaron que en el fondo era el autor sagrado el que jugaba con ellos. Podríamos decir que es una parábola cuidada y placenteramente escenificada, que ha tomado como autor principal al antiguo profeta realmente existido, sin para nada reclamar cosas de su verdad histórica. Se podría calificar el género literario de Jonás como didáctico humorístico, que lo vuelve un caso único en el conjunto de los libros inspirados. El autor de esta narración no era un primitivo,
que no se da cuenta de las cosas increíbles que dice. Se da cuenta muy bien y se complace en decirlas. También la sucesión de los momentos no es para nada casual. Podemos decir que estamos ante una construcción literaria sapiencial de la sabiduría, refinada en su simetría. Si escucharon bien, son 2 episodios, cada uno dividido en 2 cuadros. El primer episodio, la aventura marina de Jonás. En el primer cuadro, el diálogo de Jonás con los marineros. Segundo cuadro, el riesgo de muerte y la salvación de Jonás. Segundo episodio, una aventura terrestre en 2 tiempos, Jonás y los ninivitas, la predicación y el riesgo de muerte y la salvación espiritual de Jonás. Y todo relatado con absoluta coherencia interior, elementos entre ellos heterogéneos, son con gran naturalidad conexos y puestos al servicio, como veremos, de la misma doctrina. Se agrega que finaliza bruscamente con una interrogación de Dios, dejándonos en la incertidumbre de la respuesta humana. No sabemos si Jonás se convirtió o no. Se ve la plena medida de la capacidad literaria de este autor desconocido. También en el Evangelio, el joven rico no se nombra, no nos dice el nombre y se va, pero no nos dice si volvió. Jesús otra vez también llama, no sabemos, siempre cuando el final es abierto, dejamos siempre abierto a la misericordia de Dios. Recordemos que la Iglesia canoniza, pero no condena. La Iglesia dice que tal o cual está en el cielo y son santos o beatos. La Iglesia nunca dice que tal o cual está condenado. Siempre hay que dejar el final abierto. Muchos autores también hacen que nosotros, cuando encontramos un personaje que no tiene nombre o que tiene un final abierto, también pensemos en cómo nosotros reaccionaríamos ante la misma situación, que hagamos la composición del lugar como un método de reflexión de ese pasaje de la Escritura. A los efectos de la comprensión es importante el examen de las posibles fuentes inspiradoras del libro de Jonás. Los estudiosos hacen varias hipótesis, pero para nuestro fin de retiro espiritual, el precedente se halla en todo tipo de literatura, como tema, el hombre devorado por el pez, recuerdan Pinocho. Pero este es un elemento fabuloso que no nos dice mucho. Casualmente, tanto acá como, lo dije el otro día en una misa, ¿no?, que tanto acá como en Pinocho se habla de un pez, pero era una ballena, que es un mamífero. Pero bueno, son las figuras literarias que pasan de esa manera, ¿no?, a la cultura general. Entonces este elemento fabuloso nos dice mucho, en vez ilumina mucho la confrontación con la profecía de un profeta mayor, Jeremías. Este profeta es el profeta llamado trágico, era un profeta angustiado y angustiante, porque siempre le salía todo mal. El otro día también tenemos un pedacito en la misa de sus fracasos, digamos así. Los paralelismos son tan numerosos y significativos que es difícil que no sean intencionales. Todo el comportamiento de Dios, como es presentado en el libro de Jonás, encuentra su fundamento en un principio que es anunciado con claridad en Jeremías. Dicho sea de paso, después le queda la tarea de leer a Jeremías, que es más largo, y encontrar las similitudes contradictorias con Jonás. Digo que encuentra su fundamento el libro de Jonás en un principio que es enunciado con claridad en Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Lo que en Jeremías está dicho con una deseable eventualidad, Jeremías 26:3, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. En Nínive aparece realizado. Dios ve sus obras, vio que se convirtieron de sus obras malvadas y Dios tuvo piedad en relación al mal con el que los había amenazado y no lo hizo. La escena de Nínive parece delineada en contraposición a lo que dice el capítulo 36, versículos 24 y 29 de Jeremías.
en relación a lo que pasó con los habitantes de Jerusalén. Y no tuvieron temor ni se rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y dirás a Joaquín, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que quede en ella, que no quede en ella ni hombres ni animales. Acá el profeta le manda un rollo escrito con el mensaje de Dios y el rey, contrariamente a lo que hace Nínive, que acoge la llamada del profeta, quema el rollo. Y fíjense cómo también en el profeta Jeremías el castigo se extiende a los hombres y a los animales. Es curioso. Curioso aquí cómo en Jonás desde el rey hasta los animales hacen penitencia y curioso cómo desde el rey hasta los animales no hacen penitencia en Jeremías. El antecedente de Jeremías nos ayuda a comprender la extraña psicología de Jonás, que parece ser una caricatura del antiguo profeta atormentado. Jeremías está llamado a ser profeta de las naciones, dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Después, en el resto del libro de Jeremías, no aparece nunca como profeta de las naciones. Siempre está en Jerusalén, ahí molestando a los reyes de Jerusalén, que ya no lo podían ni ver. En cambio, en Jonás es el único que va hacia las naciones, hacia los marineros paganos, hacia los asirios, y de hecho es el único israelita. ¿Se acuerdan que cuando le preguntan a los marineros, ¿de dónde eres? Soy israelita, el único del pueblo elegido. En cuanto a su llamado misión, Jeremías, como Jonás, no es muy entusiasta. Y dice Jeremías 1:6, y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dice, no digas que soy un niño, y haceme caso y andá. No tiene ganas de ser profeta. Eso es interesante también. Hay dos tipologías que emergen en la Biblia delante al llamado de Dios. Están los dispuestos, como Isaías 6:8, que tiene una visión en el templo. Isaías, enseguida dice él, oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías le pone onda, está de acuerdo y quiere ser profeta. Y están, la mayoría en realidad, los que no tienen ninguna gana de ser profeta. El caso típico es Moisés, Éxodo 3, presenta varias objeciones. ¿Quién soy yo? ¿Qué me dirán? ¿Quién te envía? No sé hablar, no me van a escuchar, no me van a hacer caso. 6 objeciones y Dios insiste y lo manda. Jeremías, como Jonás, no tiene ganas de ser profeta. Pero para Jeremías y para Jonás, Dios es inamovible en sus proyectos. Jeremías, como Jonás, también en cierto punto se revela. Dice Jeremías, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. La lucha. ¿Por qué? Porque en definitiva no queremos hacer la voluntad del Señor. En definitiva queremos hacer nuestra voluntad. Este es el gran problema de todo. Por supuesto, el primer problema es la fe, si tenemos fe o no. Pero cuando esta respuesta está, si tengo fe, el problema es cómo me confronto, cómo me paro delante de la palabra del Señor y si estoy dispuesto a realizarla en mi vida o no. Es también interesante cuando Jeremías intenta huir del pueblo al que fue enviado. Desea una cabaña de ramas en el desierto, Jeremías 9:2. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminante, que es una choza de ramas, para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores? Jonás, fíjense el paralelismo, ¿no? Jonás abandona la ciudad y encuentra efectivamente la cabaña de ramas en el desierto, soñada por Jeremías. Y además Dios le da el ricino ese que lo usa para catequizarlo. Confrontar los dos profetas pone en evidencia cómo, a diferencia de Jeremías, es grotesca la crisis de Jonás. Jeremías se indigna con Jerusalén porque no se arrepiente.
está inmersa en la idolatría, en el delito y la traición y no se arrepiente. Jonás se indigna con Nínive propiamente porque se arrepiente. El tipo no le gusta que tenga suceso, que fue efectiva su predicación. Imagínense si ustedes son todos convertidos ahora, salen todos santos, todo en el calendario litúrgico después. Yo estaría chocho, no tendría por qué enojarme. Pero Jonás se indigna propiamente porque se arrepiente, porque escucharon su predicación. Acá tenemos un personaje que alude y a la vez se contrapone. Jeremías y Jonás se aluden y se contraponen. Tienen comportamientos como enfrentados, pero paralelos. Es claro que la base es Jeremías para construir este relato. Lo que en Jeremías es drama y pasión, en este librito se vuelve una ironía divertida. La angustia de Jeremías nos conmueve. La pena interior de Jonás nos hace reír. En este punto estamos en grado de comenzar a entender el sentido de este libro, pero como ya llevamos casi 37 minutos de meditación, vamos a cortar acá y vamos a hacer la aplicación a la tarde. Les adelanto también, y que como el género literario lo quiero particularizar, porque también quiero hablar de un cierto sentido del humor en la vida espiritual. Recuerdan la expresión, hay un montón de frases que circulan, no sé si cada tanto yo tengo paciencia y estoy en algún grupo. ¿Por qué digo tengo paciencia? Porque tengo que buscar dónde está la cita verdadera o dónde está el desmentido para que no crean que se me ocurrió a mí, porque antes cuando hablaba un maestro la gente escuchaba, cuando hablaba un cura ni les cuento, ahora la gente sin saber nada te dice que no, o te cambia la versión. Entonces digo, para evitar esas cosas, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿vieron esa frase rarísima que dice? Muchas veces la Santa Sede desmiente, cuando eso estuvo en muchos lados y ven que lo empiezan a tomar portales católicos relativamente serios, hay un comunicado de prensa que dice, este escrito que viene atribuido al Papa Francisco, recordamos que esto el Papa no lo dijo. El Papa sobre el tema habló tal día, en tal lugar y te ponen lo correcto. Entonces cada tanto que aparece alguna cosa así en el grupo WhatsApp, le pongo, no, hermano, esto no lo dijo Francisco, y le pongo, entonces tengo que tener paciencia y tiempo, porque tengo que buscar eso. Ustedes dicen, es fácil, corta y pega. No es fácil, a mí no me es fácil. Yo corto un lado, me aparece en el otro, aprieto un botón, se prende. El otro día pongo el teléfono y se prendió la televisión. Porque parece que cuando vos ves los videitos de YouTube, si está cerca a la televisión, se te manda para la televisión. Entonces, claro, yo estaba revisando una homilía mía y había gente en mi living. Me dice, ay, qué egocéntrico, todo el día escuchándote, porque estaba hasta en la televisión. Bueno, una anécdota. Pero bueno, entonces digo, un cierto sentido del humor, quiero rescatarlo por esas frases que se dicen, que me tomé el trabajo de ver si eran ciertas, y sí lo es, y que ustedes seguramente conocen, de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dice que un santo triste es un triste santo. Entonces, ¿es o no es necesario el sentido del humor? Me pareció también lindo este género literario que utiliza este autor del Antiguo Testamento para presentarnos una parábola con un cierto sentido de humor, para que la didáctica, para que el hecho de transmitirnos un conocimiento no sea tan arduo. No sé si ustedes me escuchan, no escucho las cotorritas que ya me están diciendo que tengo que cortar. Vamos a prepararnos y recuerden también como trabajo para la casa y en estos días de Cuaresma que nos quedan, tratar de leer también el profeta Jeremías, pensando en los puntos paralelos y distintos que tienen con el profeta Jonás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.